Bueno, soy Oscar Chambi, fotógrafo, sociólogo, también soy docente universitario y me encanta la fotografía. ¿Qué es el humanismo documentalista? El humanismo en general es una corriente filosófica que trata de ver los orígenes del ser humano, la preocupación por el ser humano y sobre todo de hacer un análisis crítico a la realidad por la que atravesamos los seres humanos, que constantemente es algo especial lo que tenemos nosotros, porque constantemente nos agredimos a nosotros mismos como seres humanos. Es una especie, la única en el planeta, que se trata de exterminar a sí misma. Creo que las otras especies de animales no hacen eso. Nosotros sí somos especialistas en matarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, el humanismo es una corriente que se preocupa por este bienestar del ser humano. ¿Crees que esta corriente fue trascendente en la historia fotográfica? Esta corriente, que empieza con la filosofía, tiene mucha influencia no solamente en las corrientes fotográficas, en el mundo de la fotografía, sino en distintas formas de hacer arte, ¿no? Pintura, escultura, la literatura. Perdón. El humanismo influye definitivamente en la fotografía. Hay unos periodos donde los fotógrafos se preocupan por este cuestionamiento hacia la sociedad a la que pertenecen, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? ¿Por qué hay tanta miseria? ¿Por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tanto descuido por la preocupación del ser humano? Entonces hay muchos fotógrafos que tratan de rescatar esto y de mostrar esta preocupación en sus imágenes. Por otra parte, hay otros fotógrafos que se dedican a mostrar lo bello, el lado positivo del ser humano, ¿no? Y también es algo sumamente valioso y en eso han colaborado mucho a hacer grandes aportes desde la época de los retratos. O sea, yo no le pondría un comienzo y un fin a una corriente humanista en la fotografía. Yo diría que el humanismo, casi desde que se origina la fotografía, ha estado presente. Les voy a dar un ejemplo. Félix Tournachon, Nadar, era el gran fotógrafo francés especializado en retrato. Y él tuvo un proyecto muy interesante, fotografiar, retratar a los cultores franceses de 1865. Más o menos en este periodo él hizo un proyecto interesantísimo porque pudo retratar a Victor Hugo, a Sarah Bernhardt, a Alejandro Dumas. Entonces, Nadar era humanista. Para mí sí, se preocupaba por las personas que estaban haciendo un bienestar al ser humano, que estaban escribiendo cosas maravillosas, que se cuestionaban la realidad, como Victor Hugo, ¿no? O como Alejandro Dumas, que eran más románticos y aventureros, o como Sarah Bernhardt, que luchaba por los derechos de las mujeres que eran no tomadas en cuenta. Y ella, a través de su arte, una gran actriz, pudo poner la voz en alto y decir, bueno, las mujeres también existimos y también tenemos derechos, ¿no? Y merecemos respeto. Si uno ve los retratos de Nadar, son extraordinarios y es todo un proyecto documental, fotográfico, que resalta lo maravilloso del ser humano. Para mí es uno de los pioneros en hacer fotografía humanista. Y según esto, ¿qué características del humanismo consideras que son las más importantes? Yo creo que como características podemos mencionar estos dos espacios en los que se mueve el humanismo, ¿no? Por un lado la parte crítica y por otro lado la parte positiva o de belleza que puede tener el ser humano, ¿no? Entonces, en la parte crítica es criticarnos a nosotros mismos como especie. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué tanta miseria humana? Y eso son las guerras, los atentados, el día a día, la cotidianidad tal vez, ¿no? Pero es desde un punto de vista reflexivo, ¿no? Es decir, el humanismo nos invoca a que pensemos en que estas cuestiones no deben de existir
estos atentados contra el ser humano no deben de existir. La discriminación racial, ¿no? El abuso, etcétera, etcétera. Y por otro lado, existe todo lo contrario, o sea, lo bello del ser humano. Entonces, las culturas son tan amplias y tan diversas y tan ricas que es necesario registrarlas, fotografiarlas, para que también los seres humanos nos demos cuenta que tenemos mucho por apreciar y por valorar, mucho por aprender también. Entonces yo diría que esas son las dos características fundamentales. ¿Cuál crees que es el aporte que dan los fotógrafos documentalistas a la historia? Justamente, ¿no? Tener el registro documental, el registro histórico, el registro de personajes que han hecho cultura en el mundo, que aportan a la sociedad, o el registro de hechos o de sucesos sociales que de repente nos hacen repensar, ¿no?, nuestra condición humana, creo que nos sirve a nosotros para que la memoria esté fresca, esté atenta a estos temas, ¿no?, críticos o positivos. Es decir, documentar esto fotográficamente sirve para ello, ¿no? Una muestra es el Museo LUM, que tenemos aquí, el Museo de la Memoria, que recoge una serie de registros fotográficos sobre la época de la violencia política en el país. Si no tuviéramos eso, la memoria se pierde, no se sabe qué pasó, ¿no? O hablando de Saña, sitio de la memoria en el Perú, el sitio de memoria de la esclavitud, es el primer lugar en el Perú que ha sido denominado así por la UNESCO. Entonces, si no hubieran fotografías que documentan la historia de Saña, ¿no?, las manifestaciones culturales que tiene este poblado norteño, no podríamos entender lo que ocurrió hace más de 400 o 500 años atrás, con lo atroz que significó la esclavitud para el país. Entonces, claro, no tenemos fotos de esclavos, pero hay registros, hay elementos que el Museo Afroperuano de Saña conserva, y que después las imágenes que ya son de este siglo, el anterior, fotográficas, contribuyen a complementar esta historia y poder entender documentalmente qué ocurrió en este lugar del país. ¿Cuáles son los fotógrafos de esta corriente que personalmente le gustan más? Bueno, yo pondría en primer lugar, por cuestión cronológica, a Nadar, ¿no? Me parece fundamental, es uno de los pioneros de la fotografía y al hacer este proyecto fotográfico de retratar gestores culturales franceses, él mismo se convierte en un gestor más y en un gran documentalista de corte humano. Luego, ya entrando al siglo XX, pondría el grupo Magnum, ¿no? Cartier-Bresson, Robert Capa, Robert Doisneau, estos franceses básicamente que registraron con crudeza la realidad difícil de la preguerra, de la Segunda Guerra, antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces esta situación que atravesó Europa principalmente, la pudieron registrar, ¿no? Y abrió un camino para que otros fotógrafos que seguían con la agencia Magnum, como Bischoff y otros más, puedan viajar por el mundo con esta misma perspectiva, ¿no? Por eso que influencia hasta Latinoamérica, y Sebastián Salgado, un brasileño, continúa con este mismo ejercicio, ¿no?, de ver la realidad en los países, sobre todo de difícil situación económica. Sebastián Salgado venía de Brasil, entonces podía entender lo que pasaba en su entorno, la pobreza extrema que había en Minas Gerais, en el Sertão brasileño, ¿no? Y luego él viaja por Bolivia, por Perú, y entonces, como era un economista, empezó a buscar qué problemas afligían a estas sociedades, pero lo tradujo a imágenes y resultó un documento muy, muy importante, ¿no? En el caso latinoamericano, obviamente que se destaca la labor de Martín Chambi, de Enrique Bruning. Bueno, cronológicamente, Bruning es un documentalista humanista que para mí es muy importante y poco valorado.
¿no? Enrique Bruning no solo era fotógrafo, sino también sonidista, escritor, un científico, ¿no? Un sabio. Y este alemán vino y pudo registrar a los descendientes de los mochicas en el norte peruano, y pudo grabarlos incluso y tener registros del idioma que hasta ahora por ahí se mantienen, ¿no? Ya están casi en extinción. Y sus imágenes son impresionantes, ¿no? Los norteños a finales del 800 es una cosa sensacional. Yo estaría tentado de poner a Couret, francés que vino a Lima, pero no lo pondría porque tiene algunos disparos, tiene algunos atisbos sobre trabajar con proyectos de corte humanista, ¿no? Por ejemplo, las amas de leche. Pero lamentablemente el caso de Couret incurrió más en un trabajo comercial. Entonces yo creo que le escapa a esta clasificación. Y sí pondría olvidé el nombre, Rodríguez, creo que Sebastián Rodríguez, del trabajo que hizo con los mineros en la zona centro de Perú, ¿no? Cerro de Pasco, Junín, el trabajo que hizo con estos mineros y bueno, mostrar un poco la realidad por la que atravesaban con unos retratos impresionantes. Es indispensable también que esté en esta clasificación de personajes que han aportado a la fotografía humanista. Y obviamente Martín Chambi por haber tenido un trabajo más completo, ¿no? Más a largo plazo, y haber contribuido enormemente en valorar la cultura indígena y andina peruana. ¿Cómo definiría la obra de Martín Chambi? El trabajo de Martín Chambi es una obra completa, diría yo, en cuanto a propuesta humanista. Es decir, él estaba en una sociedad polarizada, altamente polarizada, donde existían estratos sociales muy diferenciados, ¿no? Los ricos y los pobres, los oligarcas y la masa indígena que era tratada casi en condiciones de esclavitud. Entonces, el trabajo de él consistió en ver lo bello, en primer lugar, de ambos estratos, tanto de los sectores oligarcas que, bueno, mantenían el estudio Chambi, porque gracias a los trabajos por encargo el estudio se mantenía. Y bueno, y hacía fotos pues de novias, de la aristocracia cusqueña, ¿no? De hacendados, ¿no? En el estudio, que han sido impresionantes, como retratos en sí. Y por otro lado, hizo una gran cantidad de imágenes de un sector que estaba marginado por la sociedad, y también buscó su lado bello, su lado positivo, su mejor lado. Entonces fotografió a los indígenas, a los campesinos de a pie, a la gente que tenía pocos recursos económicos, pero que demostraba mucha cultura. Entonces hay imágenes de músicos, de danzantes, ¿no? de bailarines, de cocineras, de muchas personas que hacen cultura, pero además retratados en forma magistral. Creo que ese es el mayor aporte, ¿no? Esta sociedad que estaba marginada, que no tenía acceso a la fotografía, él trata de incluirlas, incluye a estos personajes. Como muestra, hay una foto interesantísima de un niño mendigo, y cuando uno ve esta imagen del niño mendigo, parece pues una imagen sacada de un cuento europeo, ¿no? Los mendigos europeos vestían con sacos, con sombreros, con pantalones y zapatos y todo lo demás, o sea, porque eran niños mendigos urbanos, pero estaban en harapos. Entonces en el Cusco, cuando empieza a ser un Cusco urbano, que es el Cusco de Martín Chambi, la ciudad de Cusco, empiezan a ver estos niños mendigos, exactamente al mismo estilo europeo, y él los retrata con una belleza pictórica, diría yo, con una belleza en la imagen, en el retrato,
y a la vez con la dignidad de la personalidad del mendigo, como fue el retrato del gigante de Yusco, ¿no? La belleza en el retrato destaca porque se ve la dignidad del personaje. Entonces, con las mismas características de iluminación, de repente tipo Rembrandt, con los mismos fondos, donde Martín Chambi fotografiaba a los de la aristocracia cusqueña, hacía lo mismo con los mendigos, con los campesinos, con los indígenas que no tenían posibilidad económica. El trato era igualitario, inclusivo, ¿no? Pero fue un poco más allá, porque la propuesta fotográfica de Martín Chambi sí es humanista de todas maneras, pero sobre todo fue indigenista. O sea, él dio su voz de protesta, alzó la voz de protesta con su proyecto fotográfico, con sus imágenes, ¿no? Para que nosotros los peruanos, sobre todo en esta época, pensemos que esta gran masa humana debería tener los mismos derechos que la minoría que gobernaba el país o que dominaba el país. Creo que eso es un mensaje contundente, ¿no? ¿Martín Chambi ha sido una inspiración para ti? Siempre, claro, desde niño, ¿no? Yo aprendí técnicas y, digamos, a aprender de la cultura visual a través de mi padre, y mi padre a través de su padre. Entonces fue una especie de herencia de aprendizaje, ¿no? Como ocurre en la casa de un zapatero, como ocurre en la casa de un panadero. Entonces el hijo aprende y el nieto también aprende y se va heredando los saberes. Eso es lo que ocurrió en mi casa. Creo que antes eso ocurría con otros saberes, ¿no? La medicina y otras ciencias se van generando así, ¿no? En familias, más o menos. Bueno, en este caso significó muchísimo porque es como que escuchas la voz del abuelo a través del padre constantemente en una especie de escuela familiar. ¿Y crees que también lo fue para otros artistas? Sí, indudablemente hay muchos artistas en el país y en el extranjero que lo reconocen públicamente, ¿no? Que tienen mucha influencia y que de alguna forma lo toman como un referente en sus propuestas fotográficas. Queremos saber si, en tu opinión, todos los fotógrafos que toman fotos en la calle son humanistas. No, no necesariamente, ¿no? Y yo creo que ahí hay que diferenciar el documentalismo o el periodismo. Tiene una diferencia en realidad muy difícil de distinguir. A veces es muy delgada la línea que distancia al fotoperiodismo y al documentalismo, ¿no? Yo diría que el documentalismo básicamente se define por ser un proyecto a largo plazo, porque mientras más incidas en un tema, más riqueza encuentras y más profundidad en el trabajo demuestras, ¿no? El periodismo refleja la noticia del día, la información mediática, y en las imágenes también se aprecia eso, ¿no? O sea, hay un evento, un suceso y uno informa a través de las imágenes, y eso es muy valioso. Entonces, esta diferencia está ahí plasmada. Pero en ambos casos, si uno no piensa en el ser humano, entonces no estás haciendo ni uno ni lo otro, ni fotoperiodismo ni documentalismo. O te estás vendiendo, te estás corrompiendo, estás haciendo fotos por hacer, ¿no? Sin ningún sentido común ni profesional. Es decir, cuando uno va a la calle, no es ir a disparar a ver qué me encuentro, ¿no? Tiene que haber una concepción previa, algún mensaje, alguna idea de lo que está ocurriendo, ¿no? Tiene que uno estar informado, tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que ver mucha pintura, mucha fotografía, muchas imágenes, y saber qué es lo que pasa con tu realidad para poder denunciar si fuera el caso, o para poder comunicar si fuera el motivo de repente más interesante, más positivo, ¿no? Para poder comunicarlo de una mejor manera. Entonces, no se trata de ir a aventurarse y tomar unas cuantas fotos y te conviertes en un fotógrafo.
ni periodista, ni documentalista, y menos humanista, sino de elaborar proyectos con un sentido crítico, pensando en el ser humano siempre, ¿no? En el desarrollo del ser humano, y eso creo que ayuda a marcar esta diferencia que sí es necesaria, ¿no? Bueno, uno se para en las esquinas todas las mañanas y lamentablemente lo que miran es la foto que está atrás, la chica calata que aparece en la foto, y ese es el mensaje que el pueblo se lleva, ¿no? Y que uno consume. Entonces, es el cliché que queremos. Voy a la calle y tomo calatas y de pronto me vuelvo famoso y estoy haciendo humanismo. Estoy yendo, digamos, dando un mensaje o trabajando para mejorar la condición humana, o estoy cayendo en el nivel de prensa amarilla y de vender carne por vender, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros para cuestionar nuestra propia sociedad? ¿La corriente humanismo ha cambiado a lo largo de la historia? Sí, claro, o sea, si es que el ser humano no cambia, entonces ¿de qué estamos hablando? Del cambio es algo constante, ¿no? La dialéctica es constante en el ser humano. Por lo tanto, los fotógrafos nos muestran desde hace casi 200 años cómo evoluciona el ser humano, cómo se manifiesta en su diversidad cultural. Me encantan las fotografías de Ueno Hikoma, que fotografió a los últimos samuráis en 1865. Entonces, termina este periodo y cambia en Japón toda la cosa, ya no hay samuráis. Él registró eso. ¿Cambia el ser humano? Sí. Sin embargo, en el caso de los japoneses, la esencia se mantiene. Y eso me parece fenomenal, ¿no? Qué interesante que a través de la fotografía podamos también ver esas diferencias. En tu opinión, ¿los primeros fotógrafos retratistas eran humanistas? Con excepciones, ¿no? Nadar, por ejemplo. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el humanismo de Chambi y el de otros fotógrafos internacionales? Bueno, Chambi hace sus fotografías en Perú, una sociedad peculiar, ¿no? Entonces ahí ya estableces enormes diferencias. El motivo de trabajo, el centro de interés que uno tiene, establece la diferencia. Entonces, ver las fotos de Cartier-Bresson es una cosa impresionante, pero es totalmente distinto a ver las fotos de Chambi, que reflejan el mundo de la sociedad urbana y rural en los Andes peruanos, en el sur andino sobre todo. Eso marca la diferencia, son diferentes componentes humanos en la parte fotográfica, ¿no? ¿Actualmente esta corriente tiene presencia en el Perú? Sí, yo creo que hay discípulos, hay fotógrafos que siguen preocupados en repensar nuestra sociedad, ¿no? Y me da mucho gusto que en el fotoperiodismo también esto haya evolucionado. Hubo una época en el fotoperiodismo que los fotógrafos eran más empíricos y hacían su trabajo, digamos, por cumplir la misión, la nota informativa, ¿no? Y de pronto eso empezó a cambiar desde la década de los 80, 90, ¿no? Ha dado un vuelco y ahora se respeta un poco más la fotografía. Con decirte que antes el comercio no le ponía crédito al fotógrafo, ni siquiera se sabía quién tomó la foto. Ahora ya, ¿no? Eso es normal, es más, si no aparece el crédito uno ya protesta y es lo normal. Entonces sí hay muchos fotoperiodistas, incluso jóvenes, que están preocupados por este asunto del humanismo, ¿no? Por mejorar la condición humana.